bienvenidos a su programa. Es un gusto acompañarles en este espacio de análisis junto a Julio Talamonte. Quiero iniciar este programa enviando un saludo muy especial para todos los abogados en su día y especialmente a ti, Julio. Gracias, Sandy, de verdad, muy amable. Gracias por ese saludo. Saludo a usted en casa, saludo a todos los abogados, colegas también en este día. ¿Y te parece, Sandy, si iniciamos de una vez con este tema, viendo precisamente el análisis con unos detalles que le tenemos ahí en pantalla? Como de todos es sabido, en Guatemala funcionó, escucha usted, durante 12 años la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, la cual, como tú recuerdas, Sandy, finalizó su mandato el pasado 3 de septiembre apenas. Ahora bien, algunos sectores sociales consideran que es imperativo el hecho de que Naciones Unidas, que era el ente rector de la CICIG, pueda rendir información al pueblo de Guatemala y también a los países donantes sobre su funcionamiento. Hoy, en el Congreso de la República, pues con 2 votos más de la mayoría simple, es decir, en este caso, con 82 votos para ser muy concretos, aprobó la integración de una comisión, escucha usted, que investigue el actuar de la CICIG en Guatemala. Bueno, entonces aquí te recuerdas que hablábamos, Sandy, la semana pasada acerca de la rendición o no de cuentas de CICIG. Ahora se ha integrado esta comisión. ¿Qué te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sano o no? Yo creo que todos, perdón que responda yo antes, pero creo que todos, absolutamente todos, deberíamos de rendir cuentas. No hay nadie que sea superior a la ley, al menos así dice la Constitución. Efectivamente, porque en su momento se dio a conocer esta situación. Bueno, se fue a la CICIG y al final no se rindió informe, no se rindieron cuentas también, y las cuestionantes que se hacían varios pobladores era, bueno, si ellos estaban a cargo de combatir la corrupción, la impunidad en nuestro país, es decir, de perseguir estos casos, ¿quién los estaba fiscalizando a ellos? ¿O era una entidad que se regía sola? ¿Cómo funcionaba al final? Y esto responde precisamente a esas interrogantes. Esto responde a esas interrogantes porque incluso tú recordarás, ¿no? El año pasado precisamente el gobierno que más les apoyó a ellos como comisión, es decir, el gobierno estadounidense, que aportó, imagínate tú, más de 44 millones de dólares durante estos 12 años de mandato, había frenado temporalmente el continuar con la entrega de ese dinero. Es más, inclusive algunos senadores como Marco Rubio había cuestionado grandemente el actuar de la CICIG en algo que no es poca cosa en Estados Unidos, es en la comisión Magnitsky, y esta comisión Magnitsky lo que hace es precisamente tratar casos de alta corrupción, o sea que ojo con eso. Por supuesto, y definitivamente es sano, pero ahora te pregunto, Julio. Dime. Se conforma la comisión, el Congreso ya lo determinó, va a ser una ley, se conforma esta comisión, entonces, ¿qué es lo que deben hacer o por dónde deben iniciar también los diputados? Porque estamos hablando de varios años en que la CICIG funcionó. Sí, definitivamente. De hecho, por lo menos años funcionando como tal, fueron 12, ¿verdad? Desde que su funcionamiento allá en el lejano 2007 empezó de manera oficial. Creo que lo que tienen que hacer precisamente es pedir cuentas, mejor dicho, para que sean rendidas primero a los países donantes. ¿Para cuánto dinero fue el que ellos aportaron? Pedir cuentas inclusive de los casos. Aquí hay que hacer una auditoría forense de casos. ¿Cuántos casos llevó CICIG en tribunales durante estos 12 años? ¿Cuántos se resolvieron? ¿Cuántos no? ¿Cuántos aún están en proceso? ¿Cuántas sentencias se obtuvieron? ¿Cuántas fueron absolutorias? ¿Cuántas fueron condenatorias? Para determinar específicamente si el actuar principal por el cual vinieron acá, que era combatir, tratar de eliminar, erradicar y superar el problema de la impunidad, realmente se dio. A priori esto no es así. Sabemos que el índice de impunidad en Guatemala sigue siendo altísimo, pero sí es importante que se haga esto. Ahora, yo donde veo, Sandy, el verdadero valladar va a ser con el tema de Naciones Unidas. No creo que ellos, pues por la relación que llevan con el Estado guatemalteco, en este caso específico de CICIG, vayan a querer rendir muchas cuentas. Y lo que se quiere buscar al final es determinar entonces con el informe que esta comisión va a rendir si existió o no arbitraje en los casos que se registró o que llevaba la CICIG. Hombre, cuando vamos a la situación forense, aquí hay cosas que van a ser graves. A ver, recuerda, por ejemplo, el primer caso emblemático, el que en teoría resolvieron allá en el lejano 2010, caso Rosenberg. Primero se les cayó el caso, habían obtenido una sentencia condenatoria que después resulta ser absolutoria, testigos falsos, testigos fabricados,
gente que trabajó para ellos que después dicen, no, es que a mí me dijeron que dijera esta situación, porque yo a estos señores, refiriéndose específicamente a los hermanos Valdés Pais, en ese caso ni los conozco. Entonces, ojo con eso, porque ahí podemos encontrar una serie de cuestiones. Ni que hablar, por ejemplo, de casos relacionados con el gobierno anterior de Otto Pérez, de Roxana Valdetti, donde, por ejemplo, Juan Carlos Monzón, como testigo protegido, pues hizo lo que hizo, se llevó lo que se llevó en cuanto a dinero y ahora está pues gozando y disfrutando de esa libertad, ¿no? Cosas que son muy cuestionables. Algunos de los casos que se han cuestionado precisamente, pero para continuar con ese análisis hay algunos puntos principales que se deben pues tomar en cuenta por parte de la comisión y nosotros se los señalamos en este momento. Por ejemplo, determinar la existencia de acciones ilegales o arbitrarias que hayan atentado contra derechos fundamentales de los guatemaltecos, denuncia y destitución de funcionarios también, así como empleados públicos que hayan cometido acciones ilegales siguiendo instrucciones directas de la CICIG, solicitar a los países y entidades financistas de CICIG para que detallen información sobre los recursos que aportaron a esta entidad y solicitar auditoría forense también de los mismos, presentar denuncias ante el Ministerio Público para que éste solicite, de ser el caso, la extradición del personal de CICIG si se considera que se cometió algún ilícito. Y en este punto, por ejemplo, solicitar información a las entidades y los países financistas de CICIG. Bueno, ¿cómo era que se daba el tema del presupuesto? Por ejemplo, si un país quería donar, era directamente con CICIG, el país tenía alguna información, ¿cómo se maneja? Porque imagínate tú, no rendir cuentas del dinero también y no saber cuánto fue lo que se gastó, cuánto fue lo que se donó finalmente y en qué se invirtió. Esto es algo inusitado. Yo que, como tú sabes, durante esos más de 20 años en el sector justicia, casi siempre trabajé en proyectos de cooperación internacional de distintas agencias. Ahí se trabaja por resultados, es decir, te dan X cantidad de plata para que ejecutes los proyectos, programas que ya están diseñados, pero si no los ejecutas no hay otro desembolso. Y entonces aquí parece que pasó lo contrario, es decir, se dio y se dio más y más dinero, millones de hecho de dólares a la Comisión Internacional contra la Impunidad, y probablemente habrá que ver si no lo que vendieron fueron ilusiones falsas o algunas situaciones distintas, por ejemplo, a los países donantes, porque cuando se haga la auditoría forense de los casos va a ser muy interesante. Fíjate que yo leía en un informe europeo, precisamente de estos países que le dieron dinero a la CICIG, que resolvieron, dice, 400 y pico de casos. Ahora yo me pregunto, y usted en casa también, ¿dónde están esos 400 y pico de casos? Yo al menos no los veo. ¿O cuál es la definición de resolver al final? Si la definición de resolver es presentar ante tribunales, hacer las capturas y todo el show mediático que se hacía en su momento, bueno, quizá eso, o quizá ellos le llaman caso, por ejemplo, a cada una de las personas, porque sí, te recuerdas que cada caso conllevaba muchísimas personas, pero no, un caso, realmente un expediente judicial es uno que puede involucrar a muchos participantes, pero para empezar no creo que en 12 años hayan litigado 400 y pico de veces, ya ahí hay inconsistencias. Definitivamente, Julio, pero bueno, ahora ya se estableció esta comisión y para finalizar con el análisis quiero que me resuelvas la siguiente interrogante. Bueno, de encontrarse entonces alguna persona que actuó de manera ilegal, ¿crees tú que procedería la denuncia en este caso? Como nadie es superior a la ley, dice la Constitución, sí, pero yo veo un valladar y ese ya tendrá que analizarse y tratarse y seguramente en otros análisis lo vemos. El contenido propio del convenio que le dio vida a la CICIG, porque ahí habían ciertas situaciones que resguardaban, llamémoslo así, casi dándoles una total inmunidad y en este caso prácticamente impunidad a los funcionarios de CICIG. Eso habrá que resolverlo. Bueno, concluimos con este análisis, vamos a ir a una pausa, pero por favor, Julio, ¿qué se viene en el segundo tema? Claro, hay fiesta, y ¿a quién no le gusta la fiesta? Lo único es que, te pregunto, Sandy, ¿habrá que celebrar el día del reo, del privado de libertad, con fiesta, con pompa, con todo lo que pasó el día de ayer? No lo sé. Ajá, Al volver de la pausa tenemos estos datos, le van a sorprender, tenemos detalles de lo que ha sucedido, pero después de la pausa. Así que no cambie, por favor, nosotros somos A la Medida. ¿Por qué nos planteamos este interrogante?
porque hoy se dio a conocer que más de 200 mujeres pasaron la noche dentro de una cárcel que se ubica en la zona 18, el preventivo para hombres de la zona 18. Esta mañana las autoridades lograron evacuarlas del lugar, pero aquí tenemos más detalles de lo ocurrido. Desde el lunes por la noche se dio a conocer que más de 200 mujeres y casi 90 niños se encontraban dentro del centro de detención preventiva para hombres de la zona 18 capitalina. Se contaba que las féminas saldrían al pasar el mediodía del martes, pero lograron abrir las puertas a primera hora del día. Las razones eran desconocidas hasta que las autoridades del sistema penitenciario dieron a conocer su postura ante lo ocurrido. Ellos a la hora de la tarde era su día de visita. Entonces ingresaron familiares e hijos de ellos para una celebración, una visitándolos y otro por el día de hoy, que es el Día del Reo. Y a la hora de ellos de salir del centro, decidieron hacer unas peticiones donde ya no dejaron salir a los familiares ni hijos. Entonces hicieron las peticiones de un día más de visita, aunque sea una hora más de sol. A ello añade que el sistema penitenciario realizará diversas acciones para evitar que esta situación vuelva a suceder. Ahorita por protocolos de seguridad se va a proceder a las denuncias correspondientes, a ver cómo fue el motivo de que ellos también cerraran ellos, así como anoche también se hizo presente la PGN, la PDH y el juez de paz para poder dialogar con ellos y poderles ayudar en las peticiones y poder haber podido sacar a las personas de ahí. Los protocolos requieren que en estas próximas horas va a haber requisa en el sector para establecer lo que hubo adentro y las cosas que tienen que son ilegales para ellos. Las visitas continúan con total normalidad, pero la seguridad se incrementó desde ayer. ¿Qué le parece? ¿Se debe festejar? ¿Sí o no? Bueno, que exista está bien, que se festeje yo no sé. A ver, un poco de historia, por favor, porque a usted le parece inaudito esto. La Orden Mercedaria celebra cada 24 de septiembre a su patrona. ¿Cuál es? La Virgen de la Merced. Y dentro de otras cosas, esta Virgen de la Merced es encargada del cuidado y liberación de los presos. Esto es lo que dio origen a una costumbre, Sandy. Y esta costumbre, vuelta a tradición dentro del sistema penitenciario, es celebrar en esa fecha el Día del Reo, es decir, el 24, ¿verdad?, dentro de las cárceles del país. La celebración del Día del Reo, entre comillas, en Guatemala, no representa el problema, es decir, que lo celebren o no, no es el problema. El gran problema es el descontrol. El gran problema es que en el sistema penitenciario esto de la celebración del Día del Reo fue una celebración, una fiesta total, una pérdida de control y algo absolutamente peligroso. ¿Te imaginas tú, Sandy? El sector 11 del preventivo de hombres de la zona 18 es precisamente el sector que alberga al barrio 18. Y tú bien lo decías, pernoctaron fuera de los privados de libertad 2 hombres, 223 mujeres, pero lo más dramático, Sandy, 95 menores de edad. Así es. Por Dios, ¿qué es esto? Efectivamente, y dentro de los menores de edad podemos mencionar, según los datos que se han manejado hasta el momento, algunas jovencitas de 13 años, ¿Te 14 imaginas? años. Entonces, el peligro también que se tenía, porque si hablamos entonces de cómo se encuentran las cárceles en cuanto a la cantidad de reos, más todas estas personas también... afortunadamente no ocurrió pasó a una más. tragedia, una situación que lamentar, pero pudo sí, pasar. Exactamente. Sí, sobre todo, Sandy, que hablemos una cuestión. Es cierto, ¿no?, que en teoría, ya que son aparentemente sus parientes, pues uno supondría que los van a cuidar, pero es que estamos hablando de los privados de libertad de más alto perfil criminológico, por supuesto. los pandilleros. Acá vemos estas imágenes precisamente en la cual desde afuera, este es el preventivo de hombres de zona 18, ahí se observan algunos de sus sectores, se escuchaba la algarabía, la música, es decir, porque esto básicamente terminó en una fiesta, pero en una fiesta, imagínate tú, en la cual por algún enojo, por alguna riña, por algún celo, por algún empujón, por cualquier cosa, se pudo haber desatado allí el pandemonio y convertirse esto en una situación terrible. Porque no sabemos qué más pasó a lo interno, es sabemos. decir, si hubo algún tipo de bebidas o más, eso no se sabe, no se conoce. Entonces sabemos que este tipo de situaciones pueden alterar incluso el comportamiento de una persona. Pero, Julio, yo te pregunto, Sí, Sandy. tú que estuviste en el sistema penitenciario, ¿es permitido, por ejemplo, que se tengan ese tipo de celebraciones y sobre todo,
que duerman allí o se queden estas personas, estas mujeres, estos niños con los reos? La respuesta es muy fácil, Sandy, no, porque esto contraviene precisamente cualquier cuestión legal. Los únicos privados de libertad son las personas que por orden de juez competente están allí. Lo que sí es cierto es que la visita es sagrada, pero escúchame, Sandy, la visita tiene un horario. Es permitida de las 8 de la mañana el día de visita hasta las 16 horas. Después, todas estas visitas deben de salir, deben de egresar, porque ahí privados de libertad solamente aquellos que están con orden de juez competente. Esto lo único que viene a evidenciar es que el control de las cárceles, una vez más lo decimos, lo tienen completamente los privados de libertad. Terrible. Efectivamente, porque imagínate, bueno, al darse cuenta de esta situación, porque una de las versiones que se maneja, y esto es preliminar porque las autoridades pues ya no han dicho mayor situación, es que, bueno, estas mujeres llegaron con los menores, estaban en este sector específicamente, cerraron con candados el lugar y no dejaron ingresar a los guardias. Eso es una de las versiones que se maneja, pero bueno, como guardia yo también, para resguardar mi trabajo, para poder dejar todo claro, yo pude haber alertado a las autoridades y decir lo que había pasado. Sí, hay una situación grave. ¿Se hizo? Es la pregunta. No lo sé, y te quiero comentar una cuestión con la experiencia. A ver, esta cárcel, específicamente el preventivo de hombres de la zona 18, sabes que está diseñada para no más de 1.500 personas, lo sabemos todos perfectamente, pero alberga más de 5.000. Y entonces fíjate tú que tienes alrededor de 100 guardias para cuidar todo el preventivo de hombres de zona 18. Aún metiendo esos 100 guardias, no puedes controlar a 300, 400 pandilleros que están en un solo sector, ni siquiera contar todos los sectores. Ahí el gran problema es de infraestructura, ahí el gran problema es de corrupción, ahí el gran problema es de desorden, y los guatemaltecos no queremos entender que el primer punto para darle seguridad a nuestro país es retomar el control de las cárceles de una manera fuerte, de una manera dura, con la ley en la mano, porque de ahí, o sea, no todos delinquen pues, pero de ahí salen muchas extorsiones, muchas órdenes para sicariato, muchas órdenes para delinquir afuera de las cárceles. Si queremos darle seguridad, tenemos que controlar de alguna forma el sistema penitenciario. Hoy eso es una utopía. Tenemos otros datos, Julio, dándole Sandy, seguimiento y aclarando entonces el sector 11, que aquí se albergan entonces todos los integrantes de la pandilla del barrio 18. Correcto. Y pernoctaron entonces con ellos 95 menores de edad, 223 mujeres y 2 hombres. Esos son los datos que hasta el momento se manejan, lo cual puso sin duda en riesgo la vida y la integridad física de estas personas, porque por algún desorden, alguna riña, por ejemplo, algún incidente como un incendio, yo no me quiero imaginar. ¿Te imaginas? Si se hubiese registrado un incendio, ¿cómo salen todas estas personas? Especialmente si colocaron el candado, imagínate, en ese momento de tensión y demás. Solo esa evidencia entonces, una vez más, que el control de las cárceles en Guatemala no se tiene por completo por parte de autoridades, pero sí lo manejan los privados de libertad, porque por lo visto ellos organizan fiestas, hacen lo que las quieren, desarrollan, y ¿quién manda ahí entonces? Los privados de libertad. Tenemos que entender, de verdad, no, esto es absolutamente en serio una vez más, cuestión de seguridad absolutamente nacional. El control de las cárceles necesita una reforma integral del sistema penitenciario. Nuevas instalaciones donde bueno, a ver, primero, que no haya tanta prisión preventiva también, ¿verdad? Luego que tú puedas tener sectores donde no sean tan grandes y puedas manejarlos. Luego a los de alto perfil criminal que los puedas tener embartolinados, pero que se vea el control que tú ejerces y que no vengan después los defensores de derechos humanos a decir, mire, es que esto no se puede hacer. No, muchas de las personas que están allí están porque le han hecho un daño grave a la sociedad y por supuesto que tienen sus derechos, pero el control lo tiene que tener el Estado, esto es claro. Efectivamente. Y ya para ir concluyendo, Julio, te hago la pregunta entonces que lanzamos. ¿Se debe o no celebrar el Día del Reo? En estas condiciones la respuesta es no, pero a ver qué dice usted en casa. En otras noticias, vea usted la siguiente. El presidente de la República, Jimmy Morales, tuvo una agenda apretada previo a emitir sus discursos ante la Organización de Naciones Unidas. El mandatario participó en un debate general de las Naciones Unidas y se reunió con los presidentes de Georgia y también de Serbia. Nueva York, Estados Unidos, previo a participar en la Asamblea de la ONU, el presidente Jimmy Morales, acompañado de la primera dama de la nación, Patricia de Morales, y la canciller Sandra Jovel, asistió a la apertura del debate general de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas.
El tema de este año es impulsar los esfuerzos multilaterales para la erradicación de la pobreza, la calidad de la educación, la acción contra el cambio climático y la inclusión. Asimismo, el presidente Morales, acompañado de la canciller Sandra Jovel, sostuvo una reunión bilateral con la presidenta de Georgia para tratar temas de agenda bilateral y de cooperación entre ambos países. Fue la primera reunión bilateral que el mandatario guatemalteco sostuvo en el marco del 74º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los temas abordados por ambos mandatarios fueron de ámbito político y económico. La mandataria de Georgia manifestó su voluntad de establecer lazos de cooperación con Guatemala, principalmente en lo que se refiere a procesos administrativos. También existe interés en un acuerdo turístico entre Georgia y Guatemala. Para este fin, se acordaron conversaciones para homologar visas entre ambos países y de esta forma los ciudadanos puedan transitar y visitar estas naciones. Además, se dialogó de la importancia de nuevos mercados para los productos guatemaltecos y de esta forma iniciar exportaciones a dicho país. Posterior, los presidentes de Guatemala y de Serbia sostuvieron una reunión bilateral para expresar su interés recíproco por iniciar vínculos de comercio e inversión que permitan las importaciones y exportaciones, así como la inversión de empresas de Serbia en Guatemala. La oferta de productos de Serbia que podrían ser de interés para Guatemala consisten en preparados de cereales, muebles para el hogar, oficina, equipo médico-quirúrgico, manufacturas de papel y cartón. Además, el mandatario guatemalteco Jimmy Morales se reunió con el jefe del gobierno de Andorra, Javier Espot, con el objetivo de estrechar los lazos con este país. En el marco de esta cita que se celebra en Nueva York, Morales mantuvo estas reuniones bilaterales con el jefe de este gobierno para retomar la agenda de cooperación y promover también un proceso de intercambio comercial y turístico. Ambos acordaron seguir fortaleciendo sus relaciones políticas, diplomáticas y comerciales. Según la presidencia de Guatemala, Espot aseguró que nuestro país es un socio importante, por lo que pidió una mejor relación bajo el esquema de la Cumbre Iberoamericana. No sé si me permites adelantar lo que vendrá después de la pausa. Supuesto. ¿Sabes de qué hablaremos? De una de las clases de homicidios, llamada femicidio. Vamos a una pausa y al regresar el análisis. No cambie porque nosotros somos A la Medida. Una mujer fue asesinada a tiros luego de ir a dejar a su hijo a la escuela. Este crimen sucedió en la aldea El Chato, en la zona 18 capitalina. María José Tobar, de 28 años, fue asesinada de varios balazos por sicarios. La víctima viajaba en su motocicleta frente al lote 34 de la aldea El Chato, ubicada en el kilómetro 15.5 de la ruta al Atlántico, zona 18 de la capital. La víctima regresaba a su casa luego de dejar a su hijo en la escuela. Según testigos, los asesinos a bordo de otra motocicleta la esperaban y cuando se acercó a ellos le dispararon. Bomberos municipales llegaron al lugar, pero solo confirmaron que la víctima ya había fallecido. Vecinos del sector, consternados, lamentaron el asesinato de María José, o Majo, como la conocían. Aseguran que ella era una mujer tranquila. Aquí bien tranquilo. Sí, aquí nunca ha pasado nada hasta ahorita que estamos viendo esto. ¿Y ella conocida acá? Ella es vecina de aquí. Ah, vecina. Sí, es vecina. Ella no se metía con nadie usted. Sí, con nadie se entiende. Ella no se metía con nadie. Ella supuestamente a dejar a su hijo, ¿fue, verdad? Sí, a su bebé. Ah, ya. Sí. ¿Tenía varios hijos, No sé usted si son 2 o 1. Pero ella tenía tiempo, ya es aquí, ¿verdad? Aquí nació, aquí ha crecido. Ella es nativa de aquí, del Chato, ella es de aquí. Pero aquí hace poco se dio un ataque armado, ¿o hace cuánto? Hace como de 8 a 6 años. ¿Hace 6 años? Sí. Se dio un doble crimen, ¿verdad? Sí, cerca de la casa de ella mataron a los 2 muchachos. ¿Eran familiares de ellos o no? No sabes, no. Pero aquí casi no sucede eso. No, aquí no sucede nada de eso. Aquí no sucede nada de eso, aquí es bien tranquilo. Agentes investigan 2 hipótesis. La primera, que se trate de un ajuste de cuentas. Y la segunda, que se trate de un crimen pasional.
A ver, entendamos esto, Sandy. Nuestra legislación penal dice que existen los homicidios simples y los homicidios calificados. Dentro de estos últimos, los homicidios calificados, encontramos el asesinato, donde hay dolo, donde hay un animus necandi, algo donde tú quieres hacer un mal. Dentro de esas variantes del asesinato encontramos algo muy específico en función de género que se llama femicidio. Hecha esta aclaración, vamos a empezar, si gustas, con algunos datos para hacer el análisis. Porque, como usted ya escuchó, el femicidio es en esencia una variante más del delito conocido como asesinato, pero esto significa que no se produce, Sandy, de manera casual, ni mucho menos, como dice la gente, de manera pasional, sino que por el contrario, existe el ánimo de hacer un daño. En el femicidio existe lo que se denomina dolo en derecho penal, mediante el cual el daño que se quiere causar es específicamente quitar la vida. En este caso, a una mujer, exclusivamente hecho y realizado perpetrado por un hombre, pues es un delito de género. Además, en el delito de femicidio, Sandy, se manifiesta generalmente una violencia que es extrema, una hazaña y un odio hacia la mujer. En Guatemala, como sabemos, este delito se encuentra regulado desde el año 2006 y se ha hecho necesario porque aún hay remanentes de cultura machista que considera en algunos casos a la mujer como un simple objeto al cual puedes inclusive, imagínate tú, llegar a dañar de esta manera tan extrema. Recordemos, Julio, por qué motivo es que se crea al final este término y este delito del femicidio. Sí, Sandy, lo que pasa es de que, recuérdate que, a ver, primero, país machista en el cual la violencia se ha manifestado como algo, imagínate tú, entre comillas, normal, que de normal no tiene nada, como algo cultural, como algo permitido, en los cuales ya se estaba llegando a extremos. Y aquí tal vez para ayudarme a responder tu misma pregunta, yo quisiera que me apoyaras con unos datos, sí, porque hay que saber diferenciar inclusive que el femicidio, antes del femicidio, empieza con la violencia, pero a veces no sabemos ni qué tipos de violencia contra la mujer existen. Exactamente, y por eso mostramos entonces estos tipos de violencia en contra de la mujer. Lo que sí es cierto también es que cada vez son más las mujeres que son víctimas en primera instancia de violencia en contra de la mujer y que están envueltas en el denominado círculo de la violencia. Correcto. Este círculo de la violencia consiste en la etapa de acumulación de tensiones, la etapa de agresión y la etapa de arrepentimiento. Así es. El preámbulo para los femicidios, como ya hemos dado a conocer, suele ser entonces la violencia, que es manifestada en 5 maneras: la verbal, psicológica, física, económica y sexual. También existe el delito denominado feminicidio, que a veces suele confundirse, pero es una situación totalmente diferente, que sigue siendo la muerte violenta de mujeres en función de género, solo que en esta ocasión cometido por las fuerzas de seguridad del Estado. Esa es la diferencia entre el femicidio y feminicidio. Pero ante esta situación, Julio, ante los casos que se reportaban de mujeres que eran víctimas de violencia y que finalmente concluían con su muerte, se busca entonces crear incluso una unidad especial, un juzgado especial, un juzgado de femicidio, pero a pesar de esto parece que hay hombres que no les importa todas las agravantes que tiene realizar un femicidio. No les importa y lo siguen cometiendo porque cada vez va increciendo este tipo de delitos. Ahora, yo te decía al principio, y sí quiero, si tú me lo permites, aclararlo, porque un femicidio no puede confundirse con un crimen pasional. Un crimen pasional realmente en nuestra legislación se llama homicidio cometido en estado de emoción violenta. Por ejemplo, cuando un hombre llega a su casa y encuentra en su lecho nupcial a su esposa con el amante, entonces se choquea y en algún determinado momento viene, agrede, ataca a los dos y los mata. Pero un femicidio no conlleva esa situación, no es algo casual. Un femicidio es planificado, existe, como ya te había dicho, Sandy, anteriormente, un dolo, es decir, el animus necandi, el ánimo de querer hacer un daño que se va a traducir en una muerte violenta como la que estamos viendo. Lo increíble, Sandy, que a pesar de todas estas leyes, a pesar de todas estas restricciones, pues cada vez es más, pues precisamente el hecho de mujeres que son atacadas, ¿verdad?, a través del tema de los femicidios. En Guatemala, entonces, tenemos que recordar, es muy, muy importante que usted recuerde, ya Sandy se lo dijo, 5 son las formas de violencia en las cuales primero se manifiesta el preámbulo a este tipo de hechos: la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. Sandy, de esta manera podemos dar por lo menos un panorama somero de lo que es el femicidio en Guatemala.
Y en otras noticias, los diputados que forman parte de la Comisión Específica del Sector Justicia dieron a conocer resultados en cuanto a la ley de la carrera judicial. En el 2016, cuando se reforma la ley de la carrera judicial, se le quita la potestad a la Corte Suprema de Justicia de presidir el Consejo de la Carrera Judicial. Entonces, se hace un sorteo dentro de los jueces y un juez de primera instancia queda como presidente del Consejo de la Carrera Judicial, lo cual no es viable, porque las decisiones ahora que toma la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la Constitución y su poder e independencia administrativa y funcional, la contraviene la presidencia del Consejo de la Carrera Judicial. Eso es como que un policía nacional civil venga y le tenga que dar ascensos, permisos y traslados al director de la Policía Nacional Civil. Eso no es congruente. ¿Qué es lo que se está haciendo en estas reformas? Realmente haciendo esa breve reparación constitucional a la ley de la carrera judicial. No se está hablando en este dictamen del tema de las evaluaciones de los magistrados de salas de corte de apelaciones que van a ir al Consejo. No tiene absolutamente nada que ver con eso, ni para el proceso que la Corte de Constitucionalidad en apelación de amparo solicitó que se hicieran las evaluaciones correspondientes. No tiene absolutamente nada que ver. Se le devuelve la facultad constitucional a la Corte Suprema de Justicia de nombrar a los jueces y auxiliares del sistema de justicia. Eso está contenido en el artículo 209 de la Constitución Política de la República. ¿Qué es lo que se hace entonces? Que el presidente de la Corte Suprema de Justicia integre el Consejo de la Carrera Judicial y lo presida, para que el Consejo de la Carrera Judicial esté armonizado con la Constitución Política de la República de Guatemala. Se emitió una resolución de parte de la Corte de Constitucionalidad en donde la Corte Suprema de Justicia hace la siguiente pregunta: ¿debe la Corte Suprema de Justicia nombrar a jueces, promover y ascender a los magistrados? Esta Corte, o sea, la Corte de Constitucionalidad, responde que sí, es la única autoridad que posee la responsabilidad de nombrar jueces en cuanto a conferirles esa investidura a los ciudadanos y de ascenderlos. Eso es lo que se hace en este dictamen de ley, de iniciativa de ley correspondiente a la ley de la carrera judicial. Bueno, yo le pregunto a usted, le pregunto a ti también, Sandy, ¿podemos ir a una breve pausa comercial? Por supuesto, regresamos enseguida. Vamos. Y gracias por estar nuevamente en sintonía de A la Medida. El Ministerio de Trabajo lanzó una plataforma en línea para reclutamiento de personal en diferentes áreas. Vea la información acá. Tu Empleo es el nombre de la plataforma que desde hace una semana está habilitada de forma gratuita para que las personas que estén en búsqueda de un empleo puedan ingresar y verificar cuáles son las plazas vacantes ofrecidas y cuáles son las que pueden aplicar. Aquí pueden acceder todos los beneficiarios que andan en busca de un empleo, se inscriben en nuestra plataforma, aplican a las vacantes que las empresas han puesto a disposición, seleccionan la vacante que les interesa, ingresan su CV y posteriormente le van dando seguimiento a toda la ruta crítica del proceso de reclutamiento hasta llegar a la fase final. Y de igual forma, pues los empleadores pueden tener ahí la gama de opciones de candidatos que están aplicando a las distintas vacantes y hacer su proceso de selección en línea de una forma abierta y transparente para que todos los candidatos puedan saber las condiciones que su proceso de reclutamiento se encuentra. Varias plazas serán puestas a disposición por las más de 50 empresas, desde bodegueros, pilotos y asistentes hasta perfiles profesionales más exigentes. Tenemos para todos los perfiles, desde aquellos que no requieren una especialización o competencias tan sofisticadas, así como competencias un poco más calificadas y que requieren un nivel de especialización un poco más amplio. Estamos hablando desde bodegueros, auxiliares de contabilidad, pilotos, tenemos para pilotos, vendedores,
asistentes administrativos y también tenemos algunas plazas para profesionales. Entonces existe una amplia gama de perfiles, por lo cual invitamos a toda la población que interactúe con la plataforma y que la conozcan de primera mano. Ahí están disponibles también en la misma plataforma los tutoriales a manera de que ellos puedan llevar paso a paso cuáles son los requerimientos que necesitan para ingresar a la plataforma. La tasa de desempleo se mantiene en 2%. No obstante, el trabajo informal ha aumentado considerablemente según las estadísticas. Este miércoles, ante juez competente, el Ministerio Público informará que no fueron ejecutadas 5 órdenes de captura por la compra irregular de un edificio en la zona 5, que está valorado en 35 millones de quetzales. El 13 de septiembre, la Fiscalía de Asuntos Internos informó sobre anomalías detectadas en el proceso de compra de un inmueble ubicado en la zona 5 capitalina para uso de la institución por un valor de 35 millones de quetzales durante la gestión de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández. En este proceso se pidió orden de captura en contra de Miriam Salazar Duarte, Patricia Guzmán, Diana Benavides, Maynor Lobos, Lourdes Leighton, Billy Valls y Telma Aldana, por diferentes delitos, entre estos fraude y abuso de autoridad. Las fuerzas de seguridad únicamente reportaron la captura de Patricia Guzmán, ex administradora del Ministerio Público, y Lourdes Leighton. En la audiencia de este miércoles, el fiscal del caso, Gerencial Asunción Zona 5, informará al juez del proceso José Eduardo Cojulum qué personas no fueron ubicadas para su aprehensión y realizará alguna petición conforme lo establece la ley. En primera declaración, este 25 de septiembre se discutirá si Patricia Guzmán y Lourdes Leighton quedan sujetas a una investigación penal y posiblemente en prisión preventiva. Por favor, tranquilo, porque ahorita se va a asustar. 11.700 casos, sí, escuchó bien, 11.700 casos de desnutrición crónica en lo que va del año, reportan las autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El titular de la CESAN, Juan Carlos Carías, compartió datos estadísticos sobre la desnutrición crónica en el país. Son más de 1 millón de personas afectadas y los departamentos más golpeados son Chiquimula, Jalapa, Petén, Zacapa y Baja Verapaz. Para ello, el Estado, por medio de los Ministerios de Agricultura, Desarrollo Social y Salud Pública, han invertido más de 248 millones de quetzales en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición. Tenemos 11.700 casos en 2019 y tenemos 32 fallecidos en el 2019 versus 47 en el 2018, son 15 casos menos. Hay un aumento en la desnutrición aguda, esto derivado a los problemas que fue causado por la canícula prolongada en diferentes áreas del país. Sin embargo, la atención a estos casos ha sido mucho mayor por parte del sistema de salud y por parte del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura, que los han apoyado con alimentos y consejerías en diversas áreas del país. ¿En el caso de los fallecidos, en qué edades estarían oscilando? Menores de 5 años. Desdanificados sobrepasa el 1 millón de personas y pues no siempre es adecuado o suficiente el presupuesto que se tiene. Sin embargo, tratamos de que se pueda llegar a la mayor cantidad de personas. El Ministerio de Agricultura destinó alrededor de 150 millones para esta situación, el Ministerio de Desarrollo alrededor de 48 millones y el Ministerio de Salud es una cifra similar en los programas que ya tienen en la ventana de 2010 principalmente. Juan Carlos Carías, titular de la CESAN, dio a conocer sobre las dificultades que han tenido para ejecutar el préstamo de $100 millones destinado al proyecto Crecer Sano, el cual tiene como finalidad financiar la implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica en 5 departamentos del país en su primera fase. Tenemos 11.700 casos en 2019. Y tenemos 32 fallecidos en el 2019 versus 47 en el 2018, son 15 casos menos. Hay un aumento en la desnutrición aguda, esto derivado a los problemas que fue
causado por la canícula prolongada en diferentes áreas del país. Sin embargo, la atención a estos casos ha sido mucho mayor por parte del sistema de salud y por parte del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura, que los han apoyado con alimentos y consejerías en diversas áreas del país. En el caso de los fallecidos, ¿en qué edades estarían oscilando? Menores de 5 años. El préstamo para el proyecto Crecer Sano supera los 7.670 millones de quetzales y será ejecutado por las carteras de Salud Pública y Desarrollo Social. Llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes agradecer a unos chicos. Fíjate, Sandy, tienen un programa televisivo, se llama Más Plena. Gracias por su sintonía, como gracias por la sintonía a todas las personas que están ahí en su casa o donde sea viendo. Gracias. Exactamente, chicos. Gracias por esa fiel sintonía y sobre todo por estar pendiente con los análisis y compartir con nosotros cierta información también de los mismos, debatir también en algunas ocasiones. Así que de esta manera nos despedimos, lo esperamos mañana en punto de las 9 de la noche. Que descansen. Chao. Le llevamos la información con un análisis profundo y eficaz. Noticias de una forma diferente. Sandy Monroy y Julio Talamonti en A la Medida.